Smile and Learn. Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás triste, enfadado o quizás alegre? Yo estoy un poco sorprendido. Me suele pasar cuando descubro cosas nuevas. ¿Te suenan todas estas palabras, verdad? Exacto, son emociones. Aprender a entenderlas y a expresarlas te resultará muy útil. Las emociones son las respuestas con las que reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pueden ser de diferente tipo, pero todas son igual de importantes, ya que nos permiten expresar cómo nos sentimos nosotros y comprender cómo se encuentran las personas de nuestro alrededor. Las emociones tienen una duración limitada, es decir, son pasajeras. Esto significa que si en un momento nos estamos sintiendo de una determinada manera, por ejemplo, tristes, no significa que vayamos a estarlo siempre. Ninguna emoción es eterna. Ahora que ya hemos recordado qué son las emociones, nos centraremos en una: la sorpresa. ¿Sabríais decirme qué es la sorpresa? La sorpresa es una emoción que nos produce una sensación de asombro y desconcierto. Surge cuando nos encontramos con una situación que no hemos vivido antes o que no esperábamos que ocurriera y nos ayuda a comprender algo nuevo. Es una emoción que nos ayuda a explorar, despierta nuestra curiosidad e interés, ya que gracias a la sorpresa buscamos qué hacer ante cosas desconocidas. ¿Alguna vez os habéis sentido así en una situación nueva? Imaginad que os encontráis ante esta escena. ¿Cómo te sentirías? Sorprendido, ¿verdad? Cuando estamos ante una situación que no esperamos, es normal sentir sorpresa. También podemos experimentarla cuando probamos una comida que no habíamos comido antes, cuando recibimos un regalo o vemos una especie de animal por primera vez. ¿Os resulta familiar esta sensación? Seguro que sí, nuestro entorno está lleno de nuevas experiencias. Como hemos dicho, es normal que a la sorpresa le siga otra emoción. Por ejemplo, si al abrir la puerta de nuestra casa nos encontramos una fiesta que no esperábamos, puede que después de la sorpresa nos sintamos alegres. En cambio, si probamos un alimento que no habíamos comido antes y no nos gusta nada, puede que la emoción que surja sea el asco. Aunque a veces nos parezca lo contrario, todas las emociones son igual de necesarias, y por eso es muy importante aprender a entenderlas y expresarlas. Así sabremos cómo nos sentimos, y de esta manera poder comunicarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Además, si aprendemos a reconocer nuestras propias emociones, también seremos capaces de entender mejor cómo están los demás. A todos nos gusta sentirnos comprendidos y escuchados, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás triste, enfadado o quizás alegre? Yo me siento un poco avergonzado. Me he caído en clase de educación física, aunque no me he hecho daño. Me ha dado mucha vergüenza, pero no pasa nada. Ya se me está quitando. ¿Te suenan todas estas palabras, verdad? Exacto, son emociones. Aprender a entenderlas y a expresarlas te resultará muy útil. Las emociones son las respuestas con las que reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pueden ser de diferente tipo, pero todas son igual de importantes, ya que nos permiten expresar cómo nos sentimos nosotros y comprender cómo se encuentran las personas de nuestro alrededor. Las emociones tienen una duración limitada, es decir, son pasajeras. Esto significa que si en un momento nos estamos sintiendo de una determinada manera, por ejemplo, tristes, no significa que vayamos a estarlo siempre. Ninguna emoción es eterna. Ahora que ya hemos recordado qué son las emociones, nos centraremos en una, la vergüenza. ¿Sabrías decirme qué es la vergüenza?
La vergüenza es una emoción que puede aparecer cuando tenemos miedo a que los demás piensen cosas negativas sobre nosotros. Puede surgir cuando alguien se ríe de nosotros o cuando nos encontramos en una situación incómoda en la que no sabemos bien cómo reaccionar. ¿Alguna vez te has sentido así? Es una emoción que, aunque nos pueda parecer negativa, también tiene la función de ayudarnos a mejorar. Normalmente aparece porque queremos adaptarnos bien a la comunidad, como por ejemplo a nuestra clase o nuestros amigos. Por eso, nos sirve para no repetir errores o para actuar de una forma más adecuada en el futuro. A veces, simplemente aparece cuando estamos haciendo algo que todavía no dominamos muy bien. Y en ese caso lo que hay que hacer es vencer la vergüenza, porque tarde o temprano se pasará. A mí antes me daba mucha vergüenza hablar delante de una cámara, y mira ahora qué bien se me da. ¡Y me encanta! Veamos algunos ejemplos sobre la vergüenza. Imagina que se te olvida hacer los deberes y el profesor te pregunta en clase: ¿cómo te sentirías? Avergonzado, ¿verdad? Cuando estamos ante una situación incómoda, por ejemplo, cuando nos sucede algo que no esperamos delante de otras personas, es normal sentir vergüenza. Aunque, como te decía antes, es algo que con el tiempo mejora poco a poco. ¡Ya verás! También podemos experimentarla cuando hablamos con un desconocido. Cuando nos piden que hagamos algo que no sabemos hacer, cuando tenemos que hablar delante de mucha gente o cuando nos tropezamos delante de desconocidos. Seguro que alguna vez te ha pasado algo así, es totalmente normal. Cuando te sientas avergonzado, recuerda que todos cometemos errores y no hay necesidad de pasarlo mal. Y si en alguna ocasión sientes tanta vergüenza que te impide hacer lo que te apetece, habla con alguien en quien confíes. Seguro que te hace ver las cosas de otra manera. ¿Sabías que también tú puedes ayudar a las personas cuando pasen vergüenza? Por ejemplo, si vemos que un compañero se equivoca en clase o se tropieza, en vez de reírnos, podemos actuar con normalidad y decirle que no se agobie, que esas cosas nos pasan a todos. Seguro que se siente mejor. Aunque a veces nos parezca lo contrario, todas las emociones son igual de necesarias y por eso es muy importante aprender a entenderlas y expresarlas. Así sabremos cómo nos sentimos y de esta manera poder comunicarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Además, si aprendemos a reconocer nuestras propias emociones, también seremos capaces de entender mejor cómo están los demás. A todos nos gusta sentirnos comprendidos y escuchados, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! Hola, hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Alegre? ¿Triste? ¿O quizás enfadado? Yo ahora estaba un poco aburrido, pero me he puesto a hablar contigo y se me está pasando. Pero, ¿qué son todas estas palabras de las que te hablo? Eso es, son emociones. Aprender a entenderlas y a expresarlas te resultará muy pero que muy útil. Las emociones son respuestas que crea nuestro cuerpo como reacción a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pueden ser de distinto tipo, pero todas son igual de importantes, ya que nos permiten manifestar y comprender nuestro estado interior y el de las personas que nos rodean. La duración de las emociones es limitada, es decir, son pasajeras. Esto significa que si en un momento nos estamos sintiendo de una determinada manera, por ejemplo, enfadados, no significa que vayamos a estarlo siempre. Las emociones tienen corta duración y van cambiando. Después de este breve repaso de lo que son las emociones, vamos a profundizar en una de las emociones complejas, el aburrimiento. ¿Sabrías explicar qué es el aburrimiento? El aburrimiento aparece cuando no hacemos nada o cuando lo que hacemos no nos resulta interesante. Se trata de una emoción que puede quitarnos las ganas de hacer cosas o hacer que parezcamos cansados, pero como todas las demás emociones, tiene su función, por lo que es importante aprender a detectarla y gestionarla. Te preguntarás, ¿qué puede tener de bueno una emoción como el aburrimiento? Pues un montón.
Esta emoción, entre otras cosas, estimula nuestra creatividad, fomenta la reflexión y reduce el estrés. ¡Guau! Imagina que estás en la sala de espera del médico sin nada que hacer. ¿Cómo crees que podrías sentirte? Exacto, aburrido, cuando estamos ante situaciones que no cambian, en las que no ocurre nada, o cuando no estamos haciendo ninguna actividad, es normal sentir aburrimiento. También podemos experimentarlo cuando vemos una película que no nos entretiene. Cuando hacemos un viaje muy largo en coche, o cuando tenemos que esperar a alguien durante mucho tiempo. ¿Te ha pasado alguna vez? Yo me aburro un poco cuando me pasa algo así. El aburrimiento se puede expresar de muchas maneras diferentes, por ejemplo, mediante bostezos o estando de mal humor. Combatir el aburrimiento es muy sencillo, hay que ser creativo, siempre hay algo nuevo que explorar. Cuando te sientas aburrido, puedes jugar, dibujar o incluso hablar con tu familia o amigos. Usa tu imaginación. Yo cuando estoy aburrido, leo mis libros favoritos. Me encanta leer. Son igual de necesarias las emociones negativas que las positivas, y por eso es muy importante aprender a escucharlas y expresarlas, ya que nos permiten entender cómo nos sentimos y de esta manera poder comunicarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Son fundamentales también para entender cómo se sienten los demás. A todos nos gusta sentirnos comprendidos y escuchados, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Estás triste? ¿Enfadado? ¿O quizás alegre? Yo estoy un poco nervioso. Tengo un examen muy importante mañana. Sé que lo haré genial, pero no puedo evitar sentir nervios. ¿Te suenan todas estas palabras, verdad? ¡Exacto! Son emociones. Aprender a entenderlas y a expresarlas te resultará muy útil. Las emociones son las respuestas con las que reaccionamos a lo que ocurre a nuestro alrededor. Pueden ser de diferente tipo, pero todas son igual de importantes, ya que nos permiten expresar cómo nos sentimos nosotros y comprender cómo se encuentran las personas de nuestro alrededor. Las emociones tienen una duración limitada, es decir, son pasajeras. Esto significa que, si en un momento nos estamos sintiendo de una determinada manera, por ejemplo tristes, no significa que vayamos a estarlo siempre. Ninguna emoción es eterna. Ahora que ya hemos recordado qué son las emociones, nos centraremos en una: el nerviosismo. ¿Sabrías decirme qué es el nerviosismo? El nerviosismo es una emoción que provoca tensión y que puede aparecer cuando nos preocupa algo. Cuando estamos nerviosos, solemos estar agitados y nuestro estado de ánimo es inestable. Hay quien puede temblar o incluso sentir un cosquilleo en el estómago. ¿Alguna vez te has sentido así? Es una emoción que, aunque nos pueda parecer negativa, también sirve para adaptarnos a situaciones nuevas. El nerviosismo nos pone en estado de alerta para afrontar mejor situaciones que no controlamos. Veamos algunos ejemplos sobre el nerviosismo. Imagina que mañana es tu primer día de clase en un nuevo cole. ¿Cómo te sentirías? Nervioso, ¿verdad? Cuando estamos ante situaciones que no conocemos, que identificamos como peligrosas o que nos causan tensión, es normal sentirnos nerviosos, pero también nos permite estar más atentos. Podemos estar nerviosos cuando tenemos que hacer un examen, cuando conocemos a alguien, justo antes de hacer una función de teatro, o cuando vamos al médico y no sabemos qué nos va a hacer. Seguro que alguna vez te ha pasado algo así. Es totalmente normal. El desconocimiento puede provocarnos nerviosismo. Cuando te sientas nervioso, puedes probar a concentrarte en respirar profundamente varias veces. Verás cómo rápidamente te sientes más tranquilo. Aunque a veces nos parezca lo contrario, todas las emociones son igual de necesarias y por eso es muy importante aprender a entenderlas y expresarlas.
Así sabremos cómo nos sentimos y de esta manera poder comunicarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Además, si aprendemos a reconocer nuestras propias emociones, también seremos capaces de entender mejor cómo están los demás. A todos nos gusta sentirnos comprendidos y escuchados, ¿verdad? ¡Hasta la próxima! La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.